de presentar a un amigo con el que compartimos desde que nos conocemos ya hace muchísimos años, mejor no hagamos la cuenta. La pasión por lo que hacemos, nos conocimos en la facultad con Martín, haciendo neuropsiquiatría y neurología cognitiva, y empezamos un camino juntos que hasta ahora nos separó más en distintos lugares, con distintos roles, pero siempre sabiendo que uno estaba del otro lado. Martín es médico especialista en psiquiatría, con su especialidad en neuropsiquiatría y neurología cognitiva. Martín es magíster en neurociencias, es médico legista. Martín es neuroanatomista y acaba de publicar un par de artículos muy interesantes que leí hace poquito por los medios. Es docente de la Universidad de Buenos Aires, del Departamento de Psiquiatría y también del Departamento de Anatomía. Y sobre todas las cosas, Martín es un apasionado por lo que hace y es una de las personas que conozco que con más precisión científica se expresa y comparte lo que sabe. Así que, Martín, un placer que estés en la sociedad. Bueno, todo tuyo. Muchísimas gracias. Gracias por la presentación. Con Guille nos une una amistad de muchísimos años y un recorrido a veces más de asistencia, más de investigación. Hace mucho no hicimos ningún protocolo, ¿eh? Hace mucho no estamos haciendo ningún protocolo. La pandemia nos pasó por encima. Y bueno, nada, la verdad, muchas gracias por estar acá, los que están del otro lado de la pantalla. Hablamos de ciencia y hoy justamente dos de los temas que voy a presentar son controvertidos, porque tienen una parte científica y porque tienen una parte socioantropológica complicada. Vamos a empezar por el primero, que justamente tiene que ver con parafilias, tema el cual la verdad me ha llevado los últimos años de trabajo, de investigación clínica, de investigación asistencial, y desde el Centro de Investigaciones Forenses de la Academia Nacional de Ciencias empezamos a revisar un poquito lo que tenía que ver con las cuestiones de las parafilias. Ahí pasa. Hoy lo que vamos a hablar principalmente dentro de lo que es el mundo de las parafilias es la parte clasificatoria, las múltiples clasificaciones que existen, muchísimas con un sesgo y con un atravesamiento social, político, de creencias, llamémosle. Y después con la comorbilidad con los trastornos de personalidad. Dos o tres cositas en relación a eso, no vamos a adentrarnos. Pero ¿por qué hoy hablamos de parafilias? Como también en su momento empezamos a revisar los criterios del diagnóstico en relación a algunos tipos de demencias. Porque el DSM-5, rupturista totalmente, cambia la visión de las parafilias. Y cambia también la cuestión que tiene que ver con las parafilias en relación a la elección, ¿sí?, y al trastorno de lo que uno diría es una entidad psicopatológica que podemos llegar a tener que tratar o en su defecto peritar de alguna forma. Ahí está. Tenemos los DSM y obviamente si hablamos del mundo de las parafilias vamos a tener que hacer un recorrido por cómo en el DSM se fueron dando. No quiere decir que antes del DSM-1 no existían las parafilias, es más, existían y muchísimo mejor descriptas. Hoy por hoy, con el advenimiento del 1900 en adelante, y una cuestión medio religiosa, y cosas que de eso no se habla, como la película, pero en este caso también, las parafilias del 1600, 1700, y las descripciones son totalmente ricas, ¿sí? Hay 600 parafilias descriptas. Hay un libro el cual me compré, y que tuve un grave problema en la aduana con ese libro, para que me llegara, porque no se pueden tener más de 5 libros, ¿sí?, que te lleguen a tu domicilio, y este era el sexto, que no eran los otros libros, también compré cosas por tienda mía. Y me salió 3 veces el libro poder sacarlo, porque casi me anotan como importador. Y era un librito en el cual describía 600 parafilias. Después, si quieren, se los paso. No hagan lo mismo que yo con la aduana, por favor. Casi soy un importador, me van a llamar. Sí. DSM-1, 2, el 3, el 3R, el 4, el 4R, el 5. ¿Qué nos dijo cada uno de los DSM y qué es lo que vieron? En primer lugar, antes del DSM hablaban de personalidad psicopática con una sexualidad normal. Ya juntaban psicopatía, trastorno de personalidad como que fuese lo mismo, y en el medio la sexualidad desviada. ¿Quién la decía la sexualidad desviada? Un alguien, ¿sí?, un otro, que decía esto está bien o esto está desviado. Feo nombre el de desviado, pero así lo ponían. Acá vamos a decir lo que se fue poniendo, no lo que uno obviamente va a criticar.
En el DSM-1, el 52, no incluye el término de parafilia. Hasta ese momento no lo incluían. No es que no existía, porque justamente la cuestión de parafilia, la raíz de para tiene que ver con un desvío y otra cosa la filia con el gusto en relación a esa cuestión de desvío. Menciona lo que es la desviación sexual con el código X63 y lo da como un subtipo del trastorno sociopático de la personalidad. ¿Sí? Salimos de lo que era el trastorno psicopático, nos metemos en los sociópatas como una cuestión de alteración en relación a el bien común social que estaba instaurado para la década del 50 y dentro de esto da una amplia caracterización con los trastornos de personalidad. ¿Y qué es lo que ponen? Miren la cita. Este diagnóstico se reserva para la sexualidad desviada que no es sintomática de síndromes más extensos, como pueden ser las esquizofrenias o las obsesiones. Y el término incluye la personalidad psicópata con sexualidad patológica. Volvemos a los psicópatas. Y el diagnóstico especificará el tipo de comportamiento patológico. ¿Y cuáles son esos comportamientos patológicos para el DSM-1? La homosexualidad, el travestismo, la pedofilia, el fetichismo y el sadismo sexual, que dentro del sadismo sexual incluyen la clasificación de la violación, la agresión sexual y la mutilación. Yo creo que acá deben hacer ensalada César y no tiene tantas cosas como lo que tenía clasificación en relación al comportamiento de lo que para ellos era patológico. Pero no dejamos de ver cómo es esto, que en el DSM-2 del 68 dice que continúa el término de desviación justamente. ¿Y qué le ponen? Una categoría para personas cuyos intereses sexuales se dirigen principalmente hacia objetos que no sean personas del sexo opuesto. Y hacia actos sexuales que generalmente no se asocian con el coito. Ojo. O hacia el coito realizado en circunstancias extrañas. ¿Qué serán las circunstancias extrañas? No sé si es un tren, si es acá, no sé qué es lo extraño. Como, y en el medio de lo extraño pone, como en la necrofilia, la pedofilia, el sadismo sexual y el fetichismo. Juntamos todos como que todo fuera lo mismo y el día que tenemos que peritar a una persona que osa decir algún tipo de gusto que no fuese normativo, ¿dónde está el riesgo? ¿O dónde está la peligrosidad para ese momento? Y ahí pasamos al DSM-3, 1980. ¿Sí? Estamos hace 40 años. Eliminan la homosexualidad, pero hasta ahí la eliminaron. Porque en el 3 todavía agregan el término de homosexualidad egodistónica. ¿Sí? ¿Se acuerdan los síntomas cuando son egosintónicos o cuando hacen una pregunta o una crítica o una cuestión angustiante de egodistonía? Y caracterizan lo que son los trastornos psicosexuales. Y ahí lo empiezan a poner dentro de lo que tiene que ver con una cuestión psicosexual. Esto trajo grandes problemas, obviamente, en relación a no solo la clasificación, sino a que después empezaban a ver que algunos trastornos parafílicos, como en el caso de la pedofilia, lo empezaban a meter como algo de elección y nada más. En el DSM-3R elimina directamente el término de homosexualidad. Ya no importaba egodistónico, egosintónico, lo eliminan por suerte. E incluye el criterio de importancia clínica. Empezamos a ver que no es todo lo que el advenimiento social o lo que cada uno acepta como lo correcto, lo desviado, lo incorrecto. Y dice que la persona ha actuado de acuerdo con estos impulsos y está marcadamente angustiada por ellos. Si bien fue un avance, vuelven a hacer una ensalada. Con los impulsos, la cuestión impulsiva, que no pasaría por lo que es la capacidad adjudicativa dentro del lóbulo frontal, y marcadamente angustiada. Si no se angustia, entonces, ¿qué pasa? Fue una impulsión, pero no se angustió posteriormente. Es decir, que la mera presencia de los impulsos o fantasías parafílicas no garantizaba necesariamente el diagnóstico de una parafilia. Si seguimos, ahora llegamos al 94, 30 años atrás, y con el DSM-4 y elimina la mención de haber actuado sobre los impulsos. Ahí lo saca y deja desde un lado más de capacidad adjudicativa compulsiva a lo sumo de lo que va a ser la fantasía parafílica o el hacerse la cabeza de la persona la cual está teniendo ese prodromo previo a lo que va a ser su excitación sexual. Y se ajusta la redacción del criterio a las fantasías, los impulsos de las conductas, malestar clínicamente significativo o deterioro social, laboral y otras áreas importantes del funcionamiento. Y en el 4R incluye lo que son las 5 parafilias: exhibicionismo, froteurismo, pedofilia, sadismo sexual y voyeurismo, pero dice que haber actuado sobre los impulsos. Es decir, que esas 5 tienen que ver con conductas impulsivas. Por suerte, desde el año 2001, estamos en el 2022, con el DSM-5 del 2020, ahí rompen todo.
¿sí? Ya no era la parafilia como entidad psicopatológica, sino que diferencia entre lo que es la parafilia y el trastorno. ¿Y qué dice? Que las parafilias no son ipso facto un trastorno mental. La parafilia, no así el trastorno. Que una parafilia es una condición necesaria, pero no suficiente, obviamente, para tener el trastorno, y que la parafilia per se no justifica automáticamente la intervención clínica o no la requiere, ¿sí? Saca lo que es la parafilia como lo que es el acto o lo que la persona puede decidir y consensuar con su o sus partener o parteners sexuales lo que quiera llevar a cabo, y después que un trastorno parafílico es una parafilia que causa malestar o deterioro. Ahí sí pone el lado de lo que es lo patológico. ¿Y por qué? Porque da malestar, da deterioro o la satisfacción supone un daño personal o un riesgo. Ese daño personal no tiene que ver solo con el caso de la asfixiofilia, ¿sí? El sadomasoquismo con asfixiofilia, en el cual la persona que lo ejerce o la persona que lo recibe, o las que lo ejercen y las que los reciben, personas, ¿sí?, pueda llevar a cabo la muerte, ¿sí? También puede ser la preparación de la fantasía parafílica, como muchos pacientes vemos, que empieza una semana antes haciéndose la cabeza y directamente no trabaja, no hace cosas, empieza a retraerse, sus únicos amigos o contactos son los del encuentro parafílico, que como toda fantasía, cuando la lleva al acto, nunca va a ser igual, o por lo menos lo que tenía en su fantasía. No obstante esto, la CIE-10 también nos habla dentro de la clasificación de las parafilias. Sabemos que la CIE-10 es de la Organización Mundial, que cada 10 años se va reeditando, pero justamente cuando empieza la quinta versión de la CIE-10 en el 38, ahí empiezan a haber trastornos mentales. Por el principio de la CIE-10 era desde un punto de vista más laboral o de causas de muerte relacionadas con ciertas patologías. Nuestra especialidad, o lo que es el campo, el constructo de la salud mental, recién ingresamos últimos en la quinta versión. Pero bueno, estamos ya por el 11. El CIE-9 y el CIE-10 habla de lo que son las parafilias como lo que es la parte subsexual o trastorno de género, y en el CIE-10 lo titulan como trastornos de preferencia sexual. Estuvieron más inteligentes y más rápidos, y no como el DSM, que tuvo que llegar al DSM-5 en ese sentido. Y también menciona una categoría de trastornos múltiples de preferencia sexual, F65.6. A veces, más de una preferencia sexual anormal, la palabra normal me suena raro, pero bueno, la pusieron así, ocurre en una persona y no hay ninguna de primer rango. Nos abre una gran puerta esto, porque habla de más de una preferencia sexual. Yo lo cortaría ahí, pero puso más de una preferencia sexual anormal. Y esto nos abre un abanico de posibilidades de riesgo o de categorías de riesgosidad cuando uno tiene que evaluar a estos pacientes, ¿sí? Dentro de lo que es la ley de salud mental y el criterio de riesgo, de cómo se construye el riesgo, uno tiene que tener en cuenta cómo se vinculan los distintos tipos de parafilias, los cuales nunca son lineales. Es casi imposible, no es imposible, porque en salud no hay nada que sea todo o nada, pero es muy poco probable que una persona haya generado una parafilia y tenga siempre la misma, ¿sí? Va cambiando, va mutando, tiene momentos de mayor preferencia de una o de otra, o se van mixando, y eso es lo que construye el criterio de riesgo que tenemos que tener en cuenta con este tipo de trastornos. ¿Cómo se manifiestan las parafilias? Hay una clasificación de mínima, acentuado, predilecta, y yo me atreví a agregarle abajo lo que era la parafilia y el trastorno. A nivel de la acentuada, podemos decir que o puede tener una parafilia o un trastorno parafílico. La mínima es la expresión erótica fantaseada, imágenes, pensamientos, YouTube, YouPorn o cualquier tipo de cuestión a la cual tiene acceso cualquier persona que mira y dice, uy, qué copado esto, pero yo no lo puedo llevar a cabo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad no me lo permite, porque voy a tener después una reprimenda, porque la educación católico-apostólico romana me dice que esto no debo, pero lo ve y le genera algo, ¿sí? Placentera para el individuo y aparecen espontáneamente sin perturbar actividades sexuales convencionales. La persona, dentro de su cultura, no es lo mismo Ciudad de Buenos Aires, lo que es el interior, y ni que decir África, ¿sí? En relación al comportamiento de la actividad sexual, lo que pueden tomar como convencional, ¿sí? La persona puede seguir con su actividad sexual, pero dentro de esta expresión de fantasías eróticas que tiene. Ya en la acentuada, puede estar o fantaseada o empezar a actuarlas, ¿sí? Darse ese lugar a llevarlo al acto. Placentera para el individuo y busca insistentemente satisfacer las actividades sexuales convencionales. Ya en la predilecta o dependiente, ahí no. Ahí hay una sustitución.
en el cual la expresión erótica interfiere en la actividad sexual convencional que tenía esa persona en ese momento, en ese lugar y bajo esa cultura, reemplazándola en forma electiva, es decir, selectiva, si no están las velas de color rojo prendidas, acá no va a pasar nada, o preferencial o única directamente, ¿sí? Y es lo que después lleva a la frustración y a los actos los cuales llevan a cabo. Yo le dije que en la CIE, en la 9, como también en el DSM, habla de varias parafilias al mismo tiempo. Justamente los estudios, y miren qué significativo, 98, 99, 2007. No estamos hablando de estudios de ahora, ¿eh? Estamos hablando de cosas que se vieron y que después por algo se dejaron de estudiar, científicamente por lo menos. Freund es uno de los mayores que ha estudiado las parafilias o los comportamientos sexuales, y en una muestra de 241 exhibicionistas veía que el 32% también tenía voyeurismo, 30% froteurismo y 15% habían estado envueltos en actos de violación. En el caso de Abel de Osborne, del 92, también con una muestra de exhibicionistas, ve que es comórbido con otro tipo de parafilias. Marshall en el 57, lo mismo. La muestra de 12 fetichistas, 41% con pedofilia, 17% con sádicos, 33% con sadomasoquismo, etc. Vemos una gran mixtura entre distintos tipos de parafilias. Es decir, intragrupo existe una comorbilidad muy grande. Y también con los trastornos, los que eran del eje 1, es decir, los trastornos psiquiátricos mayores, en los cuales vamos a ver la depresión mayor, trastorno bipolar, distímico, fobia social, etcétera, que también estaban comórbidos a los diagnósticos de parafilia. Por lo cual se nos complejiza todavía más las variables como para poder medir no solo el riesgo, sino desde un punto de vista clínico como forense. Y acá tenemos la tríada, sexualidad por un lado, trastornos de personalidad, con lo cual lo mixaron, como que tiene que tener un trastorno de personalidad para llevar a cabo una parafilia. Y hoy sabemos que no, para nada. Es más, para una parafilia per se, no tiene que tener ningún diagnóstico de nada, pues la parafilia per se, hoy por hoy, no es una enfermedad. Sí, el trastorno pues tiene un deterioro. Y la conducta impulsiva, justificándolo desde el acto impulsivo, desde el núcleo impulsivo-agresivo dentro de la parafilia. Y sabemos que hay muchísimos tipos de parafilias, por ejemplo los voyeuristas, que no van a tener un nivel de impulsividad, sí de compulsividad, en el cual, hasta que no lleva a cabo el acto, no disminuye esa cuestión del hacerse la cabeza del paciente. Hay varias clasificaciones dentro de las cuales vamos a ir viendo cada una qué es lo que planteaba, ¿sí? Algunas son más clínicas, otras son más forenses, algunas vamos a estar de acuerdo, otras las podemos directamente destrozar. La de Sadoff divide en dos grandes grupos, las que son agresivas y las que son anónimas. Obviamente dentro de las agresivas incluye a la violación, la pedofilia y el sadomasoquismo. Las que son anónimas, el voyeurismo, la escatología telefónica, es decir, todo lo que tiene que ver con las llamadas, con contenido escatológico, sexual, etc. Pero dice que tienen que haber un continuum, de menor a mayor anonimato, de lo que es el fetichismo propiamente dicho hasta el froteurismo, que va pasando cómo la persona tiene contacto o no con ese objeto que le genera placer, que en algunos casos está presente, en otros casos directamente lo espía y nada más y no tiene ningún tipo de contacto. Y sugiere que ayudan al delincuente a disminuir la ansiedad para experimentar un contacto con el objeto sexual deseado y que pueden fantasear con tener relaciones, pero demasiada ansiedad para llevarlo a cabo directamente el proceso. ¿Qué pasa con la clasificación de Rosenham? Habla de tres categorías. Una que está relacionada con lo que es la excitación sexual y la preferencia por parejas que no dan el consentimiento. Exhibicionismo, voyeurismo y también obviamente lo que tiene que ver con el abuso, tanto de menores como de incapaces, es decir, aquella persona que no puede prestar su consentimiento por edad o porque tiene algún tipo de trastorno a nivel intelectual. Dos, la excitación sexual y la preferencia por objetos no humanos, en el caso del fetichismo, travestismo. Tres, en lugar de un objeto humano o no humano, y la preferencia es por ciertas situaciones. Obviamente lo que sería la escena o el armado de la escena parafílica en el caso del sadismo, masoquismo y de la piromanía. La clasificación de Freund
que habla de dos tipos de parafilias, uno que tiene que ver con la preferencia patológica por un objetivo erótico y otro por una actividad. En el caso de la del objetivo, son objetos que no sean personas físicamente maduras, niños, o en el caso de no personas, animales, o obviamente la necrofilia con personas muertas. Tenemos gran cantidad a nivel criminológico en la Argentina de descripciones de personas con necrofilia. Las patologías con una actividad erótica, que el target preferido obviamente tiene que ver con una persona físicamente madura, pero la actividad es altamente atípica, lo que es el froteurismo, coprofilia o urofilia. Dentro de la MONI, que quizá es la más descriptiva y que nos puede dar algún tipo de lógica de cómo se va construyendo este tipo de conducta para luego llevar a cabo lo que es la perfilación. La clasificación basada en la teoría de los mapas del amor y habla de 5 primeras que tienen que ver con la inclusión y con la atracción del desplazamiento. Las parafilias sacrificiales, en los cuales hay algunas que son en ese juego de expiar o lo que se llama sacrificial expiatorio. Y tienen que ver con individuos que emparejan el placer con la amenaza de castigo, el que los puedan agarrar o no, como también lo que tiene que ver con la asfixia. Las depredadoras, ¿sí? O el depredador merodeador, en el cual habla de la fantasía de ser presa o de ser el que hace justamente la caza de esa presa. Las parafilias mercantiles, en el cual hay un pago en el medio para llevar a cabo la escena la cual llevó o quiere llevar a cabo. Las fetichistas, obviamente su nombre lo dice, tiene que ver con el fetichismo. Las parafilias de elegibilidad, en el cual tiene que ver justamente con cuestiones que no tengan relación con la persona en relación a su edad, por ejemplo, la gerontofilia, con personas deformes con dismorfofilia, las estigmatizadoras, etc. Y las parafilias de seducción. Tiene que ver con esta cuestión de atracción o de solicitud, en el cual tiene que ver con las llamadas telefónicas. La de Freeman es un tipo de clasificación el cual tiene un basamento en las clasificaciones anteriores y habla de 3 grupos, unas que son de delitos contra normas aceptadas para la vida familiar, bigamia, adulterio, incesto y violación, otras que tienen que ver con los delitos de un deseo sexual normal pero de una manera distorsionada, obviamente el secuestro, conductas indecentes, pedofilia, homicidios sexuales, este está muy bien descrito en el libro de Torre y Silva en relación al homicidio y al sadismo sexual, y las que muestran lo que se considera un impulso sexual pervertido. Palabra rara, pervertido, pervertimiento, pero en relación a la clasificación de esa forma, Freeman lo hace en el 80 y pico, casi 90. Homosexualidad, fetichismo, exhibicionismo, sodomía, sadomasoquismo, etc. Obviamente son muchas de las cuales hoy por hoy, a la luz del año 2022 y del advenimiento de distintas críticas que hemos hecho, hay muchas que no están. La de Schaffer, en el cual clasifica en función a 2 parámetros, si la conducta parafílica implica violencia o no violencia, y segundo, si la conducta lleva a otra persona física o no física. Esta nos sirve mucho para lo que es los criterios de qué nivel de peligrosidad, pues estamos hablando en sentido criminológico, puede llevar a cabo una persona o no. Y también en relación a la mixtura que hay entre las distintas parafilias. Y hay otras clasificaciones, obviamente, que fueron algunas publicadas, las de precontacto o contacto, que tiene que ver, obviamente, cuando la persona no está en la escena y va armando toda la fantasía que tiene, pero no la concreta. Y por el otro lado, las consensuadas o no consensuadas. Principalmente lo que tiene que ver como lo que es el sadomasoquismo, pero desde el punto de vista legal. Como de conclusión, que las parafilias y las conductas y los trastornos son conductas que presentaron un gran crecimiento, pero últimamente en los últimos reportes y en los últimos artículos no han sido tenidas en cuenta. La mayoría son muy antiguas, es más, los libros que tratan sobre esto llegan hasta el 2010-2015. Que en la literatura existe una amplia comorbilidad con los trastornos de personalidad, específicamente con conductas impulsivas, por eso es la mixtura que hicieron con el trastorno de personalidad, pero no porque una tenga que ver necesariamente con la otra, o trastornos caracterizados por este núcleo de tipo conductual. Que si bien existen propuestas de clasificaciones específicas, solo una está enmarcada desde el punto de vista legal, como les había nombrado, en relación a lo que es violencia o no violencia y capacidad de llevar a cabo algún tipo de peligrosidad, pero no para la valoración forense de los casos y de los múltiples atravesamientos que tiene.
Y después actualmente no existen clasificaciones basadas en el concepto de riesgo, de riesgosidad por lo menos, en relación a este campo, dentro de lo que es lo forense, por lo cual es un desafío la construcción, por un lado, de las comorbilidades, exactamente poder tener una noción de comorbilidades que aumenten o no el riesgo dentro de las parafilias. La más común, obviamente, tiene que ver, en el caso del sadomasoquismo, con asfixiofilia, junto con lo que es el froteurismo. Froteurismo más una persona que tenga esa comorbilidad, el nivel de riesgo es muchísimo mayor a una escatología a nivel telefónica con una relación parafílica en relación a videos, en el cual no lo lleva a cabo o el objeto de placer que tiene nunca lleva al acto, queda dentro de su fantasía. Y con los trastornos psiquiátricos también. Hay ciertos trastornos psiquiátricos, en el caso de trastorno bipolar, por ejemplo, que tienen mayor relación con las parafilias. Y hay otro que, si bien se ha descrito, pero tampoco se ha abordado tanto en relación al trastorno por estrés postrauma en las personas que sufrieron algún tipo de agresión sexual y que después desarrollan este tipo de cuadros. No trastorno, pues puede ser trastorno como no. Listo. Muchísimas gracias. ¿Tiene alguna pregunta o aporte? Bien. En relación a los tratamientos. ¿Tratamiento a nivel clínico o tratamiento a nivel correccional? Clínico. Bien, el tratamiento a nivel clínico que hay muchísimas propuestas, desde ya se divide en 7 niveles el tratamiento, hay un artículo que hemos sacado con Daniel el año 2020 o finales 2020, en relación al tratamiento de las intervenciones en las parafilias. Tenemos 2 tipos de intervenciones, las farmacológicas y las no farmacológicas. ¿Hay una más útil que la otra? La verdad que no, nada se ha medido desde el punto de vista de la eficacia. Dentro de las farmacológicas, lo que tenemos para poder intervenir es muy poco, ¿sí? Van a ser agonistas de lo que tenga que ver con la vía serotoninérgica o algunos que bajen los niveles de impulsividad, ¿sí? Eso en los primeros 2-3 niveles. Luego hay algunos fármacos que tienen que ver con los antiandrógenos, que generalmente los psiquiatras no los utilizamos tanto o lo hacemos en relación con algún médico que sí los utilice, con algún endocrinólogo, ¿sí? Para bajar lo que es el impulso sexual y también el deseo que arma dentro de la fantasía y poder bloquearlo. ¿Tiene buena respuesta? ¿Solo la farmacología? No. Desde el punto de vista con una terapéutica, lo que más hoy hay por hoy validado y descripto es terapia cognitivo-conductual, eso sí, no porque las otras no sirvan, sino porque la verdad no tuvieron publicaciones con ningún tipo de eficacia, pero yo creo que, y más cuando uno, y más estando en el penal, como hemos estado con Guille, uno no utiliza un tipo de entrevista en particular, utiliza algunas cuestiones más psicoanalíticas, otras cuestiones más cognitivo-conductuales, más sistémicas, como para ver, te agarrás de varias cosas. En lo que respecta a las parafilias de bajo nivel de acto, es decir, que queda en la plano de fantasía y que no la lleva a cabo, en ese caso tenés muy buenos resultados. En las que ya son de acto, yo prefiero hacer primero un perfil en relación a qué nivel de riesgo tiene y qué nivel de peligrosidad. Es más, ahora un paciente hace poco que hemos tenido, me están filmando y no lo voy a poder contar, salvo que frenes la filmación. Si no, no. Que fue con la psicóloga, el psicólogo con MDR y saltó toda una cuestión en relación a ciertos niveles de conductas que había llevado en su pasado con algunas personas, una cuestión de poder en relación a tocar, a mirar y algunas cuestiones de tipo masturbatorio con su madre cuando se estaba bañando. Hoy por hoy el paciente tiene 37, 38 años, esto había sido entre los 14 y los 18, 19 años, y luego con la cuñada cuando ya era mayor de edad. Bueno, ahora estamos haciendo una cuestión de perfil y tratando de ver, obviamente empezamos con un antiimpulsivo, sigue teniendo este tipo de cuestiones dentro de la fantasía, por suerte hoy lo que lo frena un poco es esta nueva evento último de haber sido padre, pero una de las cosas que dijo es, bueno, si fuera una hija, cuando fuera más grande yo la espío. Por eso. Ahí
En ese sentido que Ver, él tuvo un hijo varón, en ese sentido no quiere decir que no lo espíe por ser varón, pero bueno, dentro de la entrevista de 1 hora y media fueron surgiendo algunas cosas que uno va tomando ahí al costadito y decir, bueno, vamos a trabajar en esto, pues estamos complicados. Entonces, lo principal en esto es poder medir el riesgo, ¿sí? Primero y principal, para terceros. Después de otro de los pacientes que me acuerdo, que no era una parafilia en sí per se, sino que tenía que ver con una escena que él llevaba a cabo, un paciente 40 y pico de años, abogado, economista, magíster en una MBA que tenía, y su escena sexual, lo único que él le generaba una respuesta sexual y alcanzar el orgasmo era con 2 o más mujeres pagas y con un contexto de consumo, en el cual él no se iba a la 1114 o a tal lado a buscar la droga. No, la tenían que traer ellas. Él era el rey, obviamente, entre 2 o más mujeres con las cuales les pagaba y le traían las sustancias. Así se quedó en bancarrota desde ya, porque ganaba muy bien, pero le salía mucha plata, 2 o 3 veces por semana, este tipo de cenas, en las cuales llevaba a cabo. ¿Sí? Porque lo más importante acá a tener en cuenta es cómo prepara la escena y todo la libido que le pone y el tiempo, por lo cual no trabajaba, se escapaba, mentía con certificados falsos, etcétera, para ir armando eso y después se metía en el ámbito este. Por otro lado, tenés los pacientes en los cuales, capaz, sadomasoquistas, quieren llevar a cabo este tipo de conducta, pero que no lo sepa la familia, es su momento propio, está consensuado con otros, mujeres, hombres, lo que sea, está consensuado con estas personas. Como siempre decimos, cuando uno ve a estos pacientes, lo primero que tiene que tener en cuenta es, entre adultos, ya primer punto, bueno, ya menores. Segundo, ¿hay algún tipo de persona en una simetría de poder? Es decir, es el jefe con el empleado, ¿sí? No, perfecto, los dos consienten, son grandes, dice a mí me gusta esto, a mí me gusta lo otro, a vos te gusta, está todo bien. Y tercero, que no haya nadie que tenga una discapacidad intelectual para poder consentir. Si las 3 cosas están bien, queda en el ámbito privado. El único de los riesgos que tenemos es el clínico, ¿sí? Porque a esto, yo no me quise meter acá, pero le tenemos que agregar las sustancias, el GHB, el popper, etcétera, que puede hacer perder y puede llevar sí, a una conducta más impulsiva, por el cual después no se cuide o no se autocuide a nivel sexual, por lo cual lo está exponiendo físicamente a algo. Pero sacando los 3 primeros puntos, después si uno puede y quiere también descartar psicopatía, porque bancarse a este tipo de pacientes solo en el consultorio no es lo más aconsejable, ¿sí? Necesitas una estructura, una entidad, ya sea hospitalaria, privada, lo que sea, que te albergue, porque a veces la transferencia es muy complicada, muchas veces es con 2 terapeutas, psicólogos y a veces con 2 psiquiatras para poder ir recibiendo esto hasta dónde uno va a aguantar, pues también después el llamado de las 3 de la mañana, de las 11 de la noche, feriado, el familiar no, se escapó, no sé dónde está y estaba en tal lugar haciendo su escena de la mejor forma y vendiendo cosas, como también ha pasado. Por eso, son como distintos puntos que uno tiene que ir tomando. Dentro de las clasificaciones, desde el punto de vista tanto asistencial como pericial, no tenemos de qué agarrarnos. Todas dejan mucho que desear. Más allá de que incluyan cuestiones que hoy por hoy las hemos superado totalmente, ¿no? Clasificaciones que incluyen travestismo, lesbianismo, homosexualidad, que hoy sabemos que eso es totalmente ilógico, pero para ese momento en que fueron publicadas era así. Pero más allá de eso, ninguna nos da una respuesta. Ninguna, hoy por hoy no da una respuesta. Será un trabajo nuestro poder crearla. Estamos trabajando en eso de poder mixar entre los distintos tipos. Lo que pasa es que son 600 tipos de parafilias. Agarrando el DSM-5, por lo menos lo acotás a 10. Entonces, entre esas 10, ¿cómo van mixándose y generan más o menos riesgo? ¿Sí? Riesgo psicopatológico como riesgo clínico. Pues nosotros somos agentes de salud. Por lo tanto, tenemos que darle la información de cómo cuidarse, cómo hacer esto, cómo hacer lo otro, ¿sí? Porque muchas veces el paciente no lo sabe y viene a la consulta con algunas preguntas de, como yo siempre digo, yo no vengo a curar la parafilia suya, me parece bárbaro que la haga y está todo bien, ¿sí? Como un paciente hasta me traía ¿cómo se llaman? Las cartillitas, ¿no? Donde él compraba en San Francisco. Dije, muy bueno, hay que tener mucha plata para también hacer esas cosas. Pero también lo que tiene que ver con el autocuidado.
Por ejemplo, lo que tiene que ver con los geles que usan, algunas personas que están llevando a cabo algunas terapias de hormonización, otros que se están aplicando estanos, ¿sí? Estas personas que van al gimnasio y quedan así totalmente globosos, y en el medio se están aplicando cuestiones hormonales y de geles, y después uno tiene que agarrar y hacer el tratamiento, ver cómo lo hace. Porque, ahora voy a dar una charla de levetiracetam, dar un divalproato en una persona que está con estanos, Stoneball, Winstrol, que son los que se van inyectando para estar así con los músculos de grandes, el hígado después lo tiene en la mano. Entonces uno tiene que hacer un abordaje muy multidisciplinario, no multidisciplinario, pues tenés que tener en cuenta cuestiones que tienen que ver con la salud orgánica sí o sí, previo a poder hacer algún tipo de tratamiento. Por eso también trae sus problemas, o directamente perdés el paciente, porque empezás a ver, hay que hacer esto, lo otro, y dice, no, ni loco. Pero bueno, también es la seguridad de uno. Y otra de las cosas, pero eso es una cuestión personal, que lo voy a decir, la historia clínica, poner todo. Todo. Descarté tal cosa, aunque sea obvio, pero lo descarté. Se le preguntó si esto lo llevaba a cabo en qué lugares, libres, públicos. Pues una cosa es que vaya a tal edificio, en tal oficina o en tal departamento y que se reúnan 10 personas a hacer una escena de lo que quieran, ¿sí? Otra muy distinta es que vaya a un lugar público, otra muy distinta es que le traigan gente. ¿Sí? Entonces uno tiene que dejar debidamente documentado eso que va oyendo, porque después cuando viene el problema, o te quieren incautar la historia, nunca me pasó, pero si les llega a pasar a cualquiera, pues estos casos después empiezan a salir, es decir, los hemos visto en las noticias, ¿sí? ¿Cuántos de esas cuestiones con asfixiofilia pasaron? Ah, pero estaba en tratamiento por salud mental. Bueno, a ver, tráeme, a ver qué antecedentes tenía. Entonces uno tiene que dejar muy debidamente documentado. Sigo filmado de cosas que no puedo decir. Por ejemplo, la última charla o disertación que dimos, una charla o disertación que dimos en la ASM en relación a los violadores múltiples, ¿no? Lo que serían las manadas, como le llamaron en España. Que no todos son manadas, ¿no? Pero existen 4 tipologías. Acá hemos tenido muchas, que no nos estamos haciendo cargo de esa respuesta. Y una cosa es el de la manada activo y otra cosa es el de la manada pasivo, que se queda, mira el lugar o mira la seguridad, pero también tiene excitación sobre eso. Y ni qué decir el de la manada que está del otro lado del celular con el WhatsApp, que le llegan los videitos o cositas, o la preparación, si ustedes le estudiaron el caso o vieron el caso de la manada de España, que semanas antes estaba, ¿y quién lleva la burundanga? ¿Y quién hace esto? Uy, os felicito, y mandaban el videíto, mientras estaban llevando a cabo un acto de abuso a una chica drogada, y los otros del chat lo festejaban, ninguno dijo, che, están haciendo algo mal, me voy de este chat. ¿Hasta dónde le generó algún tipo de excitación? Y esos obviamente no están imputados, por lo cual ni siquiera podemos pensar en un programa de tratamiento, que al imputado sí. A los que lo recibieron y tuvieron un tipo de placer en ver eso, no llegamos. Entonces lo que llegamos es una porción mínima sí de lo que es la cantidad de gente que puede llegar a tener una respuesta sexual, placentera, con este tipo de conductas. Sí, perdón. Es mucho más prevalente en hombres, sí. Si bien no es que no se describan mujeres, obviamente, que hay muchísimo, las dominatrix, por ejemplo, no las dominatrix que trabajan, ¿no? Sino las que lo llevan a cabo en ese sentido en su vida, y esas díadas que se dan, o mismo de mujeres con varios hombres en los cuales los tienen en posición de slaves o de esclavos, que se da esa díada, no solo paga para nada, pero es mucho más prevalente en hombres. Era por una cuestión traumática. El paciente lo había tenido yo haría 3, 4 años, después terminó su tratamiento de ansiedad, nada del otro mundo, la verdad, y siguió con su psicóloga, y la psicóloga vio algo, que es una psicóloga de mi hospital, y lo derivó a otro profesional que hace EMDR por una cuestión traumática que había tenido de chico. Cuando empieza con la sesión, a la tercera, si mal no me acuerdo me dijo, pues lo vi una vez ahora después, que volvió,
surge toda esta cuestión de abuso y de poder y de excitación con las otras personas en una situación de no respuesta, o dormidas o pasadas de alcohol o fármacos, psicofármacos. Y lo de la madre, etc. Ahí surge todo eso. Lo vi una vez. Sí. Sí, sí, sí. Parafilias, capaz el trastorno, ahí tendríamos que ver, pero parafilias solamente, sin trastorno de personalidad, sí. No, pero está bien, aunque no sea trastorno de la personalidad, digo, ¿podés pensar la parafilia sin un cuadro psicopatológico que acompañe? Sí, 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 sí. Hay muchísimas que sí, muchísimas las más leves, obviamente, pero muchísimas que sí, que son parte de elección dentro de lo que es la diversidad sexual, que también a veces está mal diagnosticada la parafilia, es decir, si una persona con su pareja en el aniversario número 10 decide que tiene que estar con la ropa de color rojo y te la tiene que romper, una vez, no pasa nada. Tiene que ser una conducta preferencial, sistemática, que se dé y que esa conducta sustituya lo que va a ser para el acto sexual. Una vez es dentro de lo lúdico de cualquier pareja o parejas o formas múltiples de parejas que existan y nada más. No, eso no es parafilia. Lo otro que es sistemático, sí, pero por lo más de que sea sistemático, no es obligatorio que haya un trastorno para nada psiquiátrico per se. Sí pueden haber rasgos. Rasgos sí, pero no trastorno. No trastorno. Nada de nada. No sé, ¿alguna otra pregunta? Bueno, paso a la parte aburrida acá del levetiracetam. Seguramente lo habrá, hoy a la mañana, lamentablemente yo no podía por una cosa última, le avisé a Guille la semana pasada que me pusieron unas capacitaciones de mañana, por eso no podía estar en el horario de la mañana. Y el tema que quería traer un poquito a discusión es el levetiracetam. Ustedes vieron que en la cuestión farmacológica, como en todo creo, pero en la farmacológica en especial, hay mucha moda, ¿no? Así como si sale el nuevo objeto de deseo de color verde, todos lo queremos tener y el iPhone número 14 lo vamos a comprar, acá de golpe salió algo y todos lo quieren usar. Y de golpe le encuentran propiedades múltiples, ¿sí?, para todo. Y algunas cosas es verdad que puede servir, otras creo que tenemos que ser críticos como profesionales del campo psi, de que no son para todo, ¿sí? Yo soy de los que hago, Guille creo que también en ese sentido, de que todos los profesionales de la salud mental tenemos que tener un conocimiento por igual, ¿sí? Yo creo, esto me lo aclaro yo creo que los psicólogos tienen que tener un conocimiento, psicólogo, trabajador social, psicopedagogo, TS, TO y no sé si me olvido alguno, de, por ejemplo, farmacología. Porque cuando hacemos los informes interdisciplinarios, si no, yo puedo poner un delirio total y al lado el otro firma y cuando nos citan a todos por igual. Así como yo no sé hacer Roger y nunca lo voy a saber seguramente, pues no es mi campo disciplinar, pero no puedo no leer o saber lo que me está diciendo el profesional que lo hizo, generalmente psicólogos hacen Roger, en relación a eso. Pues es una locura que yo firme un informe en el cual se tomó esa prueba y no tenga idea. Y después cuando voy, y justo ese día el psicólogo o la psicóloga estaba enfermo, tengo que ir solito a defender el informe y hago agua. Lo mismo, puedo estar yo enfermo, y va el psicólogo y dice, no, bueno, se le dio risperidona. ¿Y qué es la risperidona? No tengo idea. No, eso no puede pasar. Si trabajamos en conjunto, tenemos que todos tener una mínima noción de todo, más allá del campo disciplinar de uno, profundamente. Por eso creo que es muy importante también saber algunos mitos que existen, pero hasta dónde ciertas moléculas sirven, ¿sí? El otro día me pasó con un paciente y que vi que de golpe a muchos venían con un fármaco en particular, no voy a decir cuál, no importa, con un fármaco en particular. Vos decís, ¿pero qué pasa? ¿Ahora a todos se les ocurrió medicar con esto? ¿Todos se les ocurrió medicar con esto? Pero si existe el otro que hasta sale un cuarto y que los que estamos en hospital, como Guille en el Borda, yo en el Alvear, por una cuestión farmacoeconómica, no le vas a romper el tesoro al paciente, que capaz se tiene que hasta endeudar para comprar. Sí, podría usar otra cosa más lógica. Pero bueno, ¿hay modas? Sí, hay modas. ¿Que todo sirva para todo? No. La verdad, no.
Entonces, levetiracetam y los trastornos, lo pongo así grande, de la personalidad, que vamos a ver que son algunos en particular, porque todos los trastornos sabemos que no hay que medicarlos. A modo introductorio, tanto en Gran Bretaña, ¿sí?, como en Francia, hubo unos estudios del 2013-2014 que son de datos naturalísticos de personas sin trastornos de personalidad y con trastornos de personalidad. Aquellos con trastornos de personalidad, Gran Bretaña ve que el 73% tenían tratamiento farmacológico. 73%. Y el grupo más utilizado eran los antipsicóticos, de los cuales en los trastornos de personalidad, clozapina le llevan casi el 60%, y los trastornos de personalidad con agresividad y violencia, el 52% tenía quetiapina. Dato altísimo de clozapina para lo que hoy por hoy nosotros usamos. A veces también nos meten los miedos. Ojo que la clozapina te puede bajar los glóbulos blancos y si te enfermas te morís. Es verdad, en el menos del 1% puede dar a granulocitosis. Entonces de golpe nadie usa clozapina. Y es un excelente antipsicótico, excelente. Pero a veces los miedos, o que está regulado, la ANMAT lo regula, la clozapina, y todas las semanas, durante los primeros 24 semanas, el paciente tiene que ir a sacarse sangre. ¿Quién trabaja la adherencia? ¿El psiquiatra que lo ve una vez por mes, o a lo sumo en agudo lo ves una vez cada 15 días? No. La va a trabajar el psicólogo, la va a trabajar el TO, la va a trabajar alguien del equipo. Entonces tenemos que saber, porque obviamente hay que saber que la clozapina, señor, usted tiene que ir a hacerse, no, pero no tengo ganas, no quiero que me saquen sangre, me duele. Está bien, pero hay que hacerlo, porque puede usted estar dentro del menos del 1% y ser algo mortal. Y todos trabajamos la adherencia por igual, ¿sí? No solo el psiquiatra que le prescribió ese fármaco. Por otro lado, en el caso de Alemania ve que las admisiones de trastornos de personalidad llegaron al doble, que el promedio de drogas paciente era de 3 drogas por paciente. Acuérdense que en salud mental o en psiquiatría nosotros no tenemos asociaciones mucho de drogas, casi no existe en la Argentina, por lo como pasa con infectología, que se asocian distintas drogas. Por tanto, si hablamos de 3 drogas, hablamos de 3 cajitas distintas. 3 cajitas que tiene que saber si la toma a las 8, si la toma a las 12, si la toma a las 14, si la toma a las 20. Pobre persona, más lo que es su trastorno de base, después acordarse esa tablita que nosotros le hacemos con los numeritos cuánto toma de cada uno. El 11% no estaban medicados, nada, y el 53% que estaban tratados recibían antipsicóticos, clozapina, quetiapina o olanzapina. Y en los trastornos de personalidad se registró mayor indicación de antidepresivos, antiepilépticos e hipnóticos, de todo. Es decir, la típica, le damos un antipsicótico, un antidepresivo, un ansiolítico, y con algo le vamos a pegar. A lo sumo no le dimos un donepezilo para la memoria, pero con algo le vamos a pegar, ¿sí? Entonces, ¿eso es un uso racional de la farmacología? No. No, la verdad que no, porque todos los fármacos, todos, y no los psiquiátricos, también los antibióticos traen trastornos, ¿sí? A largo plazo, a corto plazo, pero todos traen. ¿Hay guías de tratamiento para trastornos de personalidad? No, no existen guías. Por eso es un trabajo artesanal que construimos con el paciente, con la familia del paciente. Te dice, no lo toma, a las 12 de la noche se va a tal lado, entonces no le des algo que va a estar manejando la moto. Entonces no tenemos guías de tratamiento, tenemos lineamientos, pero no una guía de qué hacer en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, como puede ser en psicosis, como puede ser en otras patologías como cardiovascular. Cardiovascular es así, cuadrado. Nosotros es algo artesanal. Para algunas cosas mejor, para otras peor. La American Psychiatric Association sugiere un enfoque basado en síntomas, es decir, ¿qué medico? El síntoma. No medico el trastorno. No medico el trastorno límite, no medico el antisocial, no medico el trastorno histriónico, no. Medico el síntoma. Y dice que lo primero para usar son los antidepresivos tipo IRS, porque tiene una base serotoninérgica. Hay polémica sobre su uso. ¿Por qué? Porque en un momento se generó este mito de que si le dabas un antidepresivo, lo hacías pasar al acto, lo hacías más impulsivo. ¿Sí? No distingue entre subtipos de trastornos de personalidad. Muy bien. El Cochrane es un metaanálisis que hay gente que se junta, que le pagan para pensar y que ellos comparan y tienen todo el día así mirando un lago y dice que hay datos limitados, que no hay evidencia para apoyar un psicofármaco, ninguna, que no hay evidencia de eficacia para que remita el cuadro y que el tratamiento farmacológico es sintomático. Volvemos a estar en ascuas. Solamente medicamos lo sintomático y no tenemos evidencia para nada. Pero no tenemos evidencia para nada
Y en Alemania estaban dando 3 fármacos por persona. Y en Gran Bretaña, un 73% medicados. No me cierra. Si no tenemos evidencia, ¿cómo están estos números? La guía NICE dice que no hay evidencia suficiente para sugerir un solo agente de elección por la heterogénea eficacia y la efectividad reportadas en investigaciones. No se jugó, obviamente. ¿Qué puntos a considerar tenemos que tener en cuenta en relación a la psicofarmacología? En primer lugar, poner tipo de targets de resultados al prescribir. ¿A dónde yo estoy? ¿A qué síntoma voy? Y si me dijo ese síntoma, a la semana, a las 2 semanas, al mes, volver a evaluar ese síntoma y que la historia clínica que yo escribo tenga lógica. ¿Sí? El paciente viene con ansiedad, buenísimo, le doy un ansiolítico, en un mes veo cómo está su ansiedad, mejor, buena respuesta en la esfera de la ansiedad con el fármaco que le di. Porque si no, las historias terminan siendo, cuando uno las perita, de ¿qué le dio? Un antipsicótico, ¿para qué? No se sabe. Al mes, el paciente viene feliz, contento, tiene un nuevo perro, consigue un nuevo trabajo y ahora le agrego un ansiolítico. ¿Por qué? No se sabe. La historia tiene que tener coherencia interna. Si yo le di algo, después tengo que evaluar ese algo como le hizo. ¿Tuvo efectos adversos a lo último que le di? No, entonces pongo, no presentó efectos adversos al último fármaco. Es decir, esas cosas tienen que estar, porque si no están escritas, no me sirve como un documento. Es más, me estoy regalando yo a que después me pregunten y me hagan ver todo lo que no hice. Y que capaz lo hice, porque es un grave problema eso de los médicos. Capaz lo hacemos, lo preguntamos, lo evaluamos, pero después no lo escribimos. Y escribimos 2 líneas que no nos sirven para nada. Clara finalidad de la intervención farmacológica para el paciente como para el psiquiatra. ¿Sí? Si di eso, después lo tengo que evaluar. Y también al paciente preguntarle. Elegir resultados mensurables y relacionados con mejoras funcionales. ¿Sí? Si lo que yo quiero es que esté feliz, tendrá que leer a Platón, pero no realmente venir a que yo le dé un psicofármaco. Realmente, hay cosas que nosotros no vamos a medicar. Quiero que consiga trabajo. No, la verdad no, y está en la Argentina. No lo voy a poder ayudar en eso. ¿Sí? Porque a veces las historias hasta ponen cosas y ponen con sic. Estoy mal porque no consigo trabajo. ¿Y eso qué es de cuadro psicopatológico? ¿Qué es estoy mal porque no consigo trabajo? No es una entidad psicopatológica, no es un síntoma, no es un signo, ¿sí? Es un contenido que después puedo yo tener en cuenta qué signo o síntoma tiene y sobre eso medicarlo si es necesario. Y a veces no. Saber las bases psicobiológicas subyacentes de lo que estoy dando, ¿sí? ¿Por qué en la guía de la IPA hablan de los SIRS? Porque hay toda una lógica en relación a la serotonina y a los niveles de pasaje al acto y de impulsividad que se relacionan con estas vías. Entonces, por eso dan un IRS y no dan otra cosa. O dan un antipsicótico de segunda generación que tiene efecto serotoninérgico y no dan uno de primera, ¿sí? Entonces, si no conozco la vía que causa, o por lo menos que está descrito como subyacente del síntoma, no puedo medicar. Evaluar la efectividad y descartar medicaciones ineficaces, sí, eso lo vemos, capaz ustedes los conocen, no han visto pacientes, o tienen algún familiar que tenga PAMI, que de golpe tiene 25 fármacos, los que le dio el clínico, el cardiólogo, el neumonólogo, el neurólogo, el psiquiatra, hasta el podólogo le da algo. Pues decís, 25 cosas, y de las cuales PAMI capaz le cubre 5, las otras 20 se las tiene que comprar el familiar porque no puede. ¿Sí? Entonces, ¿para qué tanto y de cosas que interaccionan que después sabés que no sirvieron para nada? Y además acordarse en qué momento tomar cada una. No medicar las crisis interpersonales o adaptativas. ¿Sí? El trastorno de personalidad vive con episodios de crisis. ¿Sí? Y son cosas que las vamos a tener que abordar desde otro lado. No con, no, está mal, enchufémosle otro fármaco. No, está mal, aumentémosle la medicación. Porque al cabo de 3 meses tenemos 25 fármacos dados en 6 veces por día. Entonces no sirve de nada. Tratar agresivamente, entre comillas, ¿no? A lo que es el trastorno de lo que era el eje 1, es decir, el trastorno psiquiátrico mayor, no el trastorno de personalidad, sino el psiquiátrico mayor, que es el que yo estoy trabajando, y monitorear con escalas de evolución a los pacientes. Yo sé que en la Argentina no es lo más común las escalas, ¿sí? Y mismo desde nuestra especialidad, capaz los que hacemos investigación sí nos basamos mucho en escala, pero la escala desde un punto de vista cual y cuantitativo, no basarse en la escala como hacen en otros países como en Estados Unidos, que te dan la escala en la sala de espera y después cuando pasás lo que traes en la escala, te la cuantifico, te doy 28, entonces tenés un trastorno de depresión, te vas con la sertralina y nos vemos en un mes. No.
No es nuestro modelo de aprendizaje, no es nuestro modelo de intervención. Pero muchas veces las escalas nos normatizan un poquito y no nos hacen olvidar preguntar ciertas cosas, ¿sí? Y también, muchas veces la escala, cuando tenés linda la historia clínica, pones al final la escala y decís, no, le tomé esto y me guió para el diagnóstico. Entonces, si mañana me piden desde lo laboral, no estamos hablando de nada penal, desde lo laboral, ¿y por qué usted dice que este hombre tiene un trastorno depresivo reactivo a bullying a nivel laboral? Pues hicimos esto, lo otro, le tomé tal escala, entonces tenés algo más que no sea solamente lo subjetivo de a mí me pareció o él me dijo. Siempre en eso la escala nos ayuda un poquito. Dentro de lo que sería la predicción de violencia, los individuos con violencia tenemos distintos tipos. Por un lado, lo que es la violencia impulsiva, la psicopática y la psicótica. La psicótica, obviamente sabemos que tiene una base desde un punto de vista dopaminérgico, ¿sí? Que está asociada con síntomas positivos, algunas alucinaciones de comando, algunas visuales, en las cuales la persona responde frente a eso. Pero es un 20%. La psicopática justamente es la conducta que está planeada frente a algo, hay algo que le generó el dar ese tipo de respuesta y porque quiere conseguir una segunda cosa, ¿sí? Una ganancia. Y tiene mayor letalidad y menor respuesta a tratamiento. Es decir, un tratamiento farmacológico para una cuestión de violencia psicopática, no vamos a ir de atrás para adelante. Podrá ayudar en algo, pero el núcleo no va a estar. Y la impulsiva, acá sí tenemos lo que son los niveles de serotonina, que estamos hablando desde ya, que está gatillada por una provocación y que no hay planificación. No quiero lograr una segunda respuesta. Dentro de lo que sea nuestro cerebro, ¿sí? Tenemos lo que son las corrientes arriba y las corrientes abajo. Cuando hablamos de impulsividad, hablamos de que hay un impulso de abajo arriba, todo lo subcortical hacia arriba, que está aumentado, mucho más reactivo de lo que debería estar. Y que hay un control desde arriba hacia abajo que está disminuido. Puede estar disminuido por 1000 causas, ¿sí? Cuestiones que tienen que ver con cuestiones traumáticas de estrés o en primera infancia, por cuestiones que tienen que ver con tercera edad, porque está atrofiada esa corteza y no logra inhibir a las partes inferiores, como también pueden ser cuestiones constitutivas de cada uno. Ojalá pudiéramos tener un fármaco que hiciera todo esto, que aumentara la dopamina, aumentara la norepinefrina, bajara la serotonina, aumentara la acetilcolina, el glutamato y bajara el GABA. No existe, ¿sí? Por eso es que a veces muchos tienden a poner 10, 15 fármacos juntos, porque piensan de que de esa forma van a poder medicar este tipo de trastornos. Los trastornos de personalidad tienen todas estas alteraciones neuroquímicas. Tenemos, obviamente, respuestas. Para la agresividad impulsiva, porque hay un freno cortical que está deficiente, de arriba abajo, damos los antidepresivos, los estimulantes. Para la agresividad psicótica, los antipsicóticos. Para lo que sería la actividad deficiente, la psicopática, no tenemos nada en particular. Y para la agresividad impulsiva, lo que tiene que ver con un impulso límbico desde abajo hacia arriba que está hiperreactivo, podemos dar los estabilizadores, los antagonistas opiáceos no es algo que nosotros usemos, o las famosas benzodiazepinas, que tienen el segundo costado que pueden generar dependencia. No es lo mejor. ¿Qué pasa con los estabilizadores? Tenemos muchísimos y tienen distintas vías de acción. Los estabilizadores, como antiepilépticos, tienen vías de acción sobre los canales voltaje dependientes, tanto de lo que es el GABA, el glutamato, la dopamina o también el receptor de serotonina. Entonces, distintos, por ejemplo, el litio, la lamotrigina, el topiramato, la carbamazepina, comparten mecanismos de acción, ¿sí? Pero, ¿qué hacemos con el famoso levetiracetam? Que fue lo nuevo, no les voy a decir la marca en particular, pero muchos hasta la nombran. Ay, me dieron tal cosa, con K. ¿Qué acción terapéutica va a tener? Por un lado es un anticonvulsivante. Se une a una proteína, la proteína esta, la SB2A, que son las vesículas que van a llegar hasta el final de la neurona, se abren y sacan los neurotransmisores. Se unen a esa para frenarla. Por otro lado, antagoniza el GABA, inhibe los canales de calcio, ¿sí? Y también inhibe la liberación de calcio dentro de los depósitos intracelulares.
A nivel farmacocinético, ¿está bueno el fármaco? Sí, la verdad que sí. Tiene una biodisponibilidad del 100%, rápida absorción a nivel bioral, una vida media, es decir, una vida media, estamos hablando del tiempo hasta el cual llega al 50% y baja la concentración de entre 6 y 8 horas, un pico plasmático en 1 a 2 horas, es rápida la respuesta, no tengo que esperar como con algunos 10, 12 horas, baja unión a proteínas, por lo cual si la persona no está perfecta a nivel nutricional, lo podemos utilizar sin problema. No da metabolitos principalmente activos, no se metaboliza por lo que es el sistema microsomal P450 del hígado, por lo cual no me va a antagonizar con otros fármacos. No induce ni inhibe enzimas, que sí otros, por ejemplo la carbamazepina. La carbamazepina es un gran inductor enzimático, entonces yo la doy, pero si le doy otro fármaco al mismo tiempo, me lo va a hacer un aclaramiento muy rápido a nivel renal. En este caso no molesta, ¿sí? Y se excreta a nivel renal, por lo cual tiene muchísimos puntos positivos desde ese lado. Muchísimos ven esto y dicen, bárbaro, lo puedo utilizar con seguridad. El problema es la seguridad clínica. A nivel farmacoclínico, tanto en los tiempos de respuesta a las 2 semanas ya hay tiempo de respuesta y también el objetivo de remisión de los síntomas. Uno trata de, con estos fármacos, lograr la remisión tanto epileptoide como a nivel del dolor. Y las mejores combinaciones, por ejemplo, son con el litio, con otros anticonvulsivantes, la podés usar sin ningún problema, con los antipsicóticos de segunda generación, lo que sea risperidona, olanzapina, quetiapina, aripiprazol, gabapentin, que no está muy utilizado, se utiliza más pregabalina nosotros, pues tiene más potencia, los inhibidores en relación a lo que es la serotonina y los tricíclicos. Lo podemos utilizar sin problemas porque recordemos que no interacciona. ¿Cómo lo usamos? Entre 1000 y 3000 miligramos día, parece mucho, pero bueno, es así la cantidad, no es que... Acuérdense de que no comparamos los 1000 de acá con los 10 de aripiprazol, ¿sí? Son potencias distintas. La sobredosis no registra casos fatales, el uso a largo plazo es seguro, con otros anticonvulsivantes no es así, y no genera habituación, no genera dependencia a nivel física, ¿sí? El procedimiento es a las 2 semanas, se puede subir al doble, a 2000, y a las otras 2 semanas, es decir, al mes del principio, lo puedo subir a 3000 miligramos día. Efectos secundarios, la verdad, no son tan grandes, ¿sí? Da sedación, mareo, ataxia, que la verdad la mayoría de nuestros fármacos en los primeros 10 días lo genera. Anormalidades hematológicas sí hay que tenerlo en cuenta, por lo cual le diré al paciente, le voy a tener que sacar sangre para los glóbulos rojos cómo está, la hemoglobina. Aumento de peso es inusual, el divalproato, un 30% de aumento de peso vas a tener, lamentablemente, por lo cual, en ese sentido, hasta es positivo. Riesgo vital o efectos peligrosos. En algunos casos se describió, aunque muy infrecuente, la activación de la ideación suicida y cambios de comportamiento. Pero frente a este tipo de cuestiones de efectos secundarios, las estrategias son en la mayoría de los casos primero esperar, si no se puede aumentar la dosis directamente, llevar todo a la noche, o en el peor de los casos disminuir la dosis o cambiarlo por otro anticonvulsivante. ¿Qué precauciones tengo que tener? Puede tener un efecto depresor, ¿sí? Junto con otros fármacos o sustancias que vayan sobre el sistema nervioso, y advertirlo de ideación suicida. Eso sí hay que tenerlo en cuenta, porque en algunos casos fue bastante reportado. Dentro de lo que son las interacciones, bueno, las interacciones obviamente acá había un coso que decía no, porque no se metaboliza por lo que es el P450 a nivel hepático, por lo cual interacciones mayores no va a tener. Lo que sí tenemos que tener en cuenta son las interacciones a nivel hematológico, porque si bajan los glóbulos rojos, en ese sentido sí. Las poblaciones especiales no vamos a tener ningún tipo de alteración a nivel de las poblaciones especiales. Sí, como en todo este tipo de investigaciones, personas que amamantan, no se llevó a cabo el trial de investigación en particular, y en los menores no está aprobado. La comparación a nivel crítica que tiene, ventajas, pacientes con tratamientos concomitantes, pues lo puedo utilizar como un segundo estabilizador, con trastorno bipolar refractario, dolor neuropático y el eje impulsivo-agresivo. Eso es lo que más se vio, pero ahora vamos a ver que no están así. Las desventajas, el paciente con baja adherencia por las 2 tomas, pues los damos en 2 momentos, por lo cual a veces con algunos antiepilépticos es más fácil, porque lo das una vez en el día, a la noche, y son los de liberación controlada. Acá no tenemos levetiracetam de liberación controlada, y la eficacia está en estudio. ¿Cuáles son los síntomas objetivos? Las crisis, el dolor, la manía y la impulsividad. El mecanismo que ya lo habíamos dicho.
Si vemos a nivel de las neuroimágenes, dentro de lo que es el tratamiento con este tipo de fármacos, en lo que es la resonancia, vamos a ver a nivel bilateral una mayor captación en lo que es el T2 y en el FLAIR en relación al foco epileptógeno de las personas, que luego, si lo vemos en lo que es el PET y el PET, mostró el hipermetabolismo a nivel de hipocampo bilateral y luego del tratamiento de 2 meses disminuyó con el levetiracetam la reactividad que tenía en las zonas a nivel cerebral. ¿Qué nos dice la distinta bibliografía? Y ahí voy aumentando. Por un lado, uno de los estudios, lo que dijeron que el levetiracetam no fue tan eficaz como los carbamazepina en los trastornos conductuales. Pero ¿qué pasa? El levetiracetam lo que era mejor era en que no tenía efectos adversos, cosa que los carbamazepina, si bien la tiene menor que la carbamazepina, no deja de ser un inductor enzimático. Segundo, que en el análisis las conductas de hostilidad y de agresión tuvieron una mejora con levetiracetam, pero de hostilidad y agresividad. Luego, cuando comparan la pregabalina y el levetiracetam, sugirieron que el estudio con levetiracetam tiene un impacto neuropsicológico y psiquiátrico favorable que la mayoría de los otros antiepilépticos, al tiempo, mucho quizá, pero al tiempo, puede generar alteraciones a nivel neurocognitiva. Otro de los estudios lo que vio, y cuando comparó con un N de 418, ¿sí? Vio que el levetiracetam concluyen que la ira era un problema menos frecuente en pacientes que tomaban levetiracetam. Pero ¿qué pasa con la impulsividad? Hay uno de los metaanálisis que lo compara entre lo que es trastornos psiquiátricos y neuropsiquiátricos, es decir, lo que es epilepsia propiamente dicha como neuropsiquiátrico, es decir, la epilepsia y trastornos conductuales, o lo que son los trastornos de personalidad en particular. ¿Y qué fue lo que vieron? En el caso de los trastornos neuropsiquiátricos de epilepsia, el aumento de la ira y la hostilidad con levetiracetam. Pero en las patologías psiquiátricas, trastornos de personalidad o psicosis, el levetiracetam disminuyó la conducta agresiva, impulsiva y de ira. ¿Sí? La que tiene una base biológica, llamémosle per se descripta con un fenómeno de kindling, como es en el caso de la epilepsia, ahí sí aumentaba la ira y la impulsividad. En el caso de los trastornos psiquiátricos sin la alteración biológica en particular, ahí no lo generaba. Otros estudios, la falta de eficacia, el retraso mental y la disposición previa, que en el caso de la activación con levetiracetam parecía positiva o negativa, y que existía evidencia de eficacia con carbamazepina, fenitoína y litio, sin embargo el levetiracetam tenía buenos resultados en la agresividad, aunque contradictoria en los comportamientos impulsivos. La mayoría de la bibliografía la da como una muy buena molécula para lo que es la agresividad, no así la base impulsiva de los trastornos. Entonces, como conclusiones, el levetiracetam es una molécula prometedora para el tratamiento coadyuvante en patologías psiquiátricas, que el uso off-label, es decir, el uso por fuera de lo que está aprobado, ustedes vieron que en la Argentina, como dijimos, es un tratamiento artesanal. En Estados Unidos no podríamos hacer este tipo de cosas. Si la indicación es para demencia, por ejemplo, lo que pasa con el donepezilo o la memantina, el demencia de tipo moderada la llegan a dar en una demencia avanzada o en una demencia leve, es un problema. Nosotros lo armamos artesanal. El uso off-label demostró utilidad dispara en los trastornos psiquiátricos y seguramente debido a un diagnóstico psicopatológico deficiente del núcleo sintomático a ser tratado. Consideramos, y eso es una cuestión crítica, en los trastornos de personalidad hay un gran déficit entre poder ver qué es lo agresivo y qué es lo impulsivo, y que no es lo mismo a nivel psicopatológico, como tampoco tiene la misma base a nivel neurobiológico. Que se comprobó para la agresividad, tanto en patologías neuropsiquiátricas como en psiquiátricas, que tuvo resultados positivos, pero la impulsividad son resultados contradictorios hasta el momento. Es muy nueva todavía. Y serán necesarios nuevos estudios con metodologías más específicas, y esto sí es una crítica, porque muchas veces comparaban un tipo de epilepsia con un fármaco con otro. ¿Por qué no es más fácil comparar el mismo tipo de epilepsia que a un grupo le des carbamazepina, pongámosle, y levetiracetam, y al otro solo carbamazepina, y ahí vas a ver la diferencia de solo el levetiracetam. La mayoría de los estudios, la verdad, hacían medio una ensaladita con esas cosas. Y los reclutamientos con mayor significación estadística para arribar a resultados más certeros. Muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta. Sí. En relación a las
interacciones, vos mencionaste que ninguna, y me ha pasado con distintas pacientes, mujeres, tomando anticonceptivos que se puso en duda si continuar con este psicofármaco porque mencionaban que podía alterar la eficacia de anticonceptivo. Sí, no a nivel hepática. Por eso No. dije, tenés lo que es la interacción de hepática en el P450, que en ese caso no, la baja unión a proteínas tampoco complicaría, sí a nivel sangre. Claro. Ahí sí, y por eso es una de las precauciones que hay que tener en cuenta con la levetiracetam de hacer los análisis en sangre, porque ahí sí puede dar una disminución de glóbulos rojos, hay otras discrasias sanguíneas que están descritas. Claro, en relación a esto que vos decías de la importancia de hacer un estudio, que el médico haga muchas preguntas, porque sucede que gran parte de las mujeres, cuando le preguntan, ¿tomás alguna medicación? No cuentan que toman No, anticonceptivos. Nunca. No está, lo mismo que a lo mejor pasa con una levotiroxina, pareciera que Totalmente. no se dice. Y A sin veces em- con el clonazepam. Bueno, ¿Toma psicofármacos? No. Y después dice, no, pero tomo el Unas clonazepam a la gotitas. noche o el Alplax. Y pues, pero es un psicofármaco. Claro. Pero está como fuera de lo que es terapéutico. por eso te quería consultar Sí. esos dentro de las interacciones. Bueno, gracias. No, por favor. ¿Hay alguna más? ¿No? Bueno, mil gracias.